dinámica tiene por objetivo, o sea, el pasar una información, cómo la información llega hacia un compañero, ¿no? Entonces vamos a comenzar, van a ser dos filas para que comience la dinámica, ¿no? Dos filas de cuántas personas. Hagan las filas. Una fila de Una cuatro fila de aquí, cuatro y otra una fila de cuatro ya. Ya Ya, no venga acá. ahí sí. Bueno, vamos a comenzar con la dinámica. Yo le voy a dar el papel a los últimos de la fila para que se siga pasando la información a través de la espalda, dibujando la figura en la espalda del siguiente compañero y así va a llegar hasta el último. Y el primero la figura que se asemeje más a la figura que le di al último participante, esto gana, ¿no? Vamos a darle a otra. No deben de regresar a ver esta. Ahí está la figura, ábrele. Y ahí no deben de regresar a ver, por favor, los dos compañeros. Ni decir nada, no ven. Le dibujas con el dedo. Comienza. ¿Ya empezamos? Sí. Ya está. Si desean pueden comenzar desde el último para tratar de, si es que no están Ya dibujé ya. ¿Ya está? Ya dibujé. Ya. Veamos qué tal. Ustedes. ¿Qué amor? Un quiz. Carlita. Otro quiz. ¿Dibujaste? Bueno, como pudieron ver la hoja de ustedes, Miguel. Amiga. Esa es tuya. Sí. Y esa es de ellos. Ustedes, ¿qué tenían movidos? La flor. Un árbol. Bueno, acá ellos se asemejaron, o sea, ni uno no se parece porque esta es una flor y este es el árbol, ¿no? Entonces ustedes perdieron. A ver acá. Entonces los compañeros lo mismo dibujaron una flor y Eso y me acá pasa pasaron técnico. la flor y nada acá. Entonces nadie no gana, no. Otra. Otra imagen. Bueno, les vamos a dar otra segunda oportunidad, por lo que ninguno de los dos grupos acertaron a la primera. Entonces vamos a pasar El premio sorpresa. ¿Ya empezamos? Sí, ya. ¿Y el papel en qué escribo? Ponle atención. Brad. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Son dos dibujitos.
Solo siente lo que dice. No traten de hacer mucho los dedos, sino de dibujar seguido para que entiendan. Concéntrense. Ya terminamos. Los nervios atacan a los compañeros. Otra vez. No, pero Ya, oye. No. Otra vez. Otra vez, otra acá. No voy a hacer mi video. La información no es hablada, sino con el dedo. ¿No? Compañero, no, Vamos a guiar por el sentido. ¡Ah, Mauricio! Tiene una cultura. ¿Ya? Ya, a ver. Espera despacio, pero. Por eso no hace. A ver, ya. Espérate, aquí está plano. Ya, ahí sí no creo que. Era como un tipo. El dibujito. El de toca y ella. Ya. Ya. Es una casa, ¿ves? Ya. Bueno, Los resultados. un aplauso para los compañeros. Bueno, el grupo que ganó, como pueden ver, es más asemeja, ¿no? Al dibujo, bueno, es del grupo de acá, porque el de acá no hicieron ni la cosa, sino que figuran eso. ¿De quién era el esperado? Ya, buenas tardes compañeros, nosotros somos el grupo de alto rendimiento que es el número 1 con el tema de exposición 4. A continuación voy a os presentar a mis compañeros. Como primera expositora tenemos a Bárbara Flores, segundo expositor tenemos a Marco González y como tercero yo voy mi persona Eric Jumbo y como último Verónica Duarte. Esta va a ser una explicación breve y concisa para todos los compañeros. Bueno, compañeros, hoy les vamos a hablar acerca de lo que son los análisis de normas legales, también de los decretos, los acuerdos, las ordenanzas y los reglamentos. Yo les voy a dar una breve explicación para que ustedes sepan qué significa, ¿sí? Por favor. Bueno, como primer punto tenemos que es el decreto y nos dice así: suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos del presidente, ¿sí? Dice, con contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes, ¿sí? Estos decretos de ley permiten que el gobierno tome decisiones urgentes, con procedimientos rápidos y sin pérdidas de tiempo. Yo les voy a dar un breve ejemplo de lo que es un decreto. Por ejemplo, un decreto lo hace el presidente cuando el país se ve, por ejemplo, en riesgo. ¿Qué hace el presidente? Decreta algo. Por ejemplo, si hay problemas en el país, pongamos un caso como es el de la costa. ¿Qué pasó? Tuvimos un terremoto que acabó con toda la población. Entonces, ¿qué decreta el presidente? El presidente decreta que en esta zona sea libre de impuestos y eso es lo que se debe cumplir. Un decreto es algo que ordena el presidente, el Poder Ejecutivo en este caso, que se debe cumplir de forma ordenada y directa. Sí. Tenemos la clasificación de los decretos. Tenemos dos clasificaciones, ¿no? El decreto simple y el decreto reglamentario. Aquí nos explica y nos dice: un decreto simple es una disposición del jefe de Estado que encierra una decisión individual de una sola persona, tomando en cuenta cuestiones o personas determinadas. Entonces, si el jefe de Estado decreta algo simple, se va a dirigir a una persona, porque dice una decisión individual, ¿sí? Dice tomando en cuenta cuestiones o personas determinadas. Va básicamente dirigida para una función, a una persona.
Dentro del decreto reglamentario, en cambio nos dice, es aquel que contiene disposiciones generales para todo el mundo y así facilitar la aplicación de una ley. Entonces, la Constitución faculta el Poder Ejecutivo para expedir los decretos reglamentarios para facilitar la ejecución de las leyes de la nación. Entonces, este decreto reglamentario contiene disposiciones generales. Se decreta que, por ejemplo, en todo el país se sube el IVA. Sí, el IVA sube el 14%. Es un decreto general y reglamentario, por eso nos incumbe a todos. Sí. Bueno, aquí les hemos puesto un ejemplo de lo que es un decreto, ¿sí? Nos dice aquí, dentro de un reglamento de general de actividades turísticas, tenemos el decreto ejecutivo de 3.400 en el registro oficial 726 con fecha 17 de diciembre del 2002. Por lo general siempre se pone el número del papel en que estos registros se van guardando, la fecha en la que se va. Nos dice que fue el 17 de septiembre del 2011, cuando estaba vigente el presidente Gustavo Noboa. Y nos pone como ejemplo, dice, se han expedido ya varios decretos ejecutivos que derogan cuerpos legales obsoletos o inaplicables y que establecen procedimientos unificados. Al momento están vigentes varios decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales relacionados con la actividad turística, que es lo que nosotros estudiamos. Que es necesario concordar y sistematizar en un solo cuerpo normativo, ¿no es cierto? Todo esto va dentro de los reglamentos y todos estos reglamentos y decretos van dentro de las leyes. Dice que es necesario concordar y sistematizar en un solo cuerpo normativo, que la Comisión Jurídica de Depuración Normativa ha recomendado la expedición de este decreto en ejercicio de la potestad reglamentaria. Lo que quiere decir que la Comisión Jurídica tiene parte de este reglamento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un decreto. Así se hacen los decretos. Y por último tenemos lo que es el acuerdo. Un acuerdo, dice, en derecho es una decisión tomada en común por dos personas o más, ¿sí? Por una junta, asamblea o un tribunal. Nos dice también que se denomina así a un pacto, tratado o resolución de organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas. ¿Qué quiere decir el acuerdo? Nosotros vamos a hacer un acuerdo, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces decimos que Mauricio y Kevin van a llegar a un acuerdo. Un acuerdo dice de dos o más personas por una junta, asamblea o tribunal. A través de estos medios nosotros podemos llegar a un acuerdo. Bueno, dentro de las características de los acuerdos, nos dice, dentro de este grupo se reúnen los documentos que tienen su origen en entidades estatales, aun cuando también puedan ser expedidas por entidades privadas y cuyo fin es hacer manifestaciones voluntarias de personas naturales o jurídicas. Eso les decía anteriormente, que las personas pueden hacer acuerdos, ya sea por entidades privadas, en este caso un ejemplo puede ser una cooperativa. Bueno, siguiendo con el tema de la compañera, vamos a ver las consideraciones importantes. Bueno, me ayuda leyendo, Mónica. Consideraciones importantes. La participación voluntaria de todos los actores claves es fundamental para aplicar un enfoque común de gestión de conflictos. La decisión de un grupo a negociar es eficaz solo si las demás partes también consideran que es en bien de sus intereses hacerlo. Puede haber muchas razones debido a las cuales las personas se rehúsan a negociar aun cuando tengan la voluntad general de encontrar una solución conjunta. Bueno, como acabo de explicar la compañera, un claro ejemplo es la Asamblea del Ecuador. Aquí es donde se aprueban leyes y se aprueban leyes en beneficio de la ciudadanía, ¿no? En este caso, para aprobar una ley se necesita una mayoría de votos. Entonces aquí la mayoría de votos es la que aprueba estas leyes y esto es bueno, ¿no? Ya que no genera conflictos entre varias partes y diferentes organizaciones. Entonces así se llega a una buena participación y un buen acuerdo en esta
en la asamblea. Continuando con el tema, tenemos los principales acuerdos que regulan la actividad turística. Kevin, por favor, ayúdame leyendo. Principales acuerdos que regulan la actividad turística. Los artículos 1, 4 y 15 de la Ley de Turismo. El Ministerio de Turismo es el organismo rector y regulador de la actividad turística ecuatoriana. Con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el ministro, quien tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el territorio nacional. Le compete al Ministerio de Turismo normar los niveles mínimos de la calidad de servicios turísticos y las demás atribuciones que, conforme a la Ley Especial del Desarrollo Turístico, tienen el otorgamiento de beneficios. Regulación y control de prestación del servicio respecto al usuario. Le corresponde al Ministerio de Turismo preparar y expedir con exclusividad a nivel nacional las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el territorio nacional. Ya, como nos acaba de explicar el compañero, ¿no? El Ministerio de Turismo es el único ente quien va a dar por ejemplo, lo que se refiere a normas, va a verificar que estas normas se cumplan en diferentes sitios turísticos. Ninguna otra institución puede dar esa aprobación, ni el Ministerio del Ambiente ni otro. Entonces, ¿ustedes creen que si no existiera el Ministerio de Turismo se cumplieran normas en los sitios turísticos? ¿Por qué razón? Porque es el ente principal para que rigen el sector turístico. Así es. Entonces, eso deben de tener claro, que el Ministerio de Turismo es el único que va a dar estos permisos, ¿no? Bueno, en las ordenanzas, es un conjunto de normas o órdenes que rigen o regulan el buen gobierno y funcionamiento de algo, especialmente de una ciudad o una comunidad. En las características tenemos que la ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos y que se caracteriza por estar subordinada a la ley, es decir, que debe de seguir, debe de seguir los pasos que ya se encuentran escritos en una ley, establecidos ya. Bueno, las consideraciones importantes de lo que se refiere enunciativa y normativa. En la parte enunciativa tenemos que corresponde a la identificación de la herramienta y a las razones que la originan. En la normativa se dice, esta es la que constituye el conjunto de disposiciones obligatorias para la población. Sabiendo que los compañeros ya explicaron acerca de los decretos y las ordenanzas, me toca seguir el orden de esta presentación. Entonces, están ahorita las principales ordenanzas que regulan la actividad turística. Evelyn, ¿podrías leer? Podrán establecer el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza a fin de recuperar los costos en los que incurrieren. El artículo 22. Informes previos. El Ministerio de Turismo requerirá previa a la suscripción del contrato. Ya, entonces os voy a explicar acerca de las ordenanzas. Las ordenanzas tienen un proceso que lleva, todas las personas naturales y jurídicas podemos crear una ordenanza. Ya como sabemos, como una organización podemos crear esta ordenanza, ya bien, esta debe ser específica y declarar una necesidad clara en dicha ordenanza. Entonces, en este punto, la ordenanza debe estar respaldada por firmas de apoyo, más de un 85% del apoyo de las personas para hacer esta ordenanza. Siguiente. Como podrán ver, aquí está uno de los ejemplos de los reglamentos que se ha hecho reglamentos a las ordenanzas en la provincia de Pastaza. Compañera Jessica, ¿podría leer nuestras ordenanzas? Si está claro, si lo reforma de ordenanza sustitutiva que reglamenta la conservación y ocupación del espacio y de la vida pública en la ciudad de Puyo, Cantón Pastaza, publicada en el registro oficial 345 del jueves 23 de diciembre de 1999. ¿Alguien con el otro ordenanza? Sí. Reforma la ordenanza sustitutiva que reglamenta la conservación y ocupación del espacio y la vía pública en la ciudad de Puyo, Cantón Pastaza.
publicada en el Registro Oficial 345 del jueves 23 de diciembre de 1991. En el siguiente Kevin. Reforma a la ordenanza reformatoria a la ordenanza de creación del Consejo Cantonal de Turismo. Ya estas ordenanzas creadas por el GAT tienen la potestad de crear los GAT provinciales y los municipales. En estas reformas, como pudieron darse cuenta, son claras y específicas al rato de tomar en serio estas ordenanzas, sí. Y solo el alcalde o el prefecto pueden dar el seguimiento para una reforma de esta ordenanza. Siguiente. Reglamento. Reglamento. Para poder determinar el significado del término reglamento, lo primero que vamos a hacer es conocer su origen etimológico. En ese sentido, podemos decir que es una palabra que significa conjunto de reglas y que se deriva del latín, pues está conformada por las siguientes partes. El sustantivo regula, que puede traducirse como regla o sufijo mento, que para indicar el resultado instrumento. Ya esto de los reglamentos podemos decir que es un instrumento que utiliza las autoridades nacionales, tanto como el presidente, los GATS, todo lo que conlleva el margen del poder ejecutivo. Siguiente. Ya. Las características jurídicas de diferencia que existen entre la ley y el reglamento. ¿Quién me le puede acercarme leyendo? Inciso A. La ley determina las normas jurídicas generales sobre la materia determinada. El reglamento, en cambio, determina los detalles de su aplicación. Inciso B. La ley emana de la función legislativa, el reglamento de la función ejecutiva o de la administración pública en general. C. La ley puede modificar y derogar el reglamento en cambio. Este esencialmente debe subordinarse a la ley. Entonces, los reglamentos quiere decir que no son parte más superior de la ley que tenemos, la Constitución, que es el máximo poder, máxima constitución que se lleva en un país. O sea, esto va por debajo de la ley y tenemos que acatarla a esa. Dependiendo de esa podemos hacer un reglamento conforme a una actividad específica. La clasificación. Bueno, la clasificación, inciso A. Según el órgano administrativo, funcionario público, unipersonal o corporativo, los mismos que podrán ser expedidos por el presidente, ministros, gobernador, consejo municipal y provincial como el universitario. Inciso B. Según el organismo administrativo, es esta entidad jurídica para cuyos servicios sean expedidos los reglamentos, estados y es como algunas de las empresas públicas y es el Inciso B. Según su contenido, los reglamentos jurídicos administrativos dentro de las entidades centrales seleccionadas son autónomas del Estado. Por ello se le otorga a los GATS, ya antes eran solo un poder central, más no descentralizado como es ahora. Los GATS tienen varias competencias que acatan, como por ejemplo en nuestra materia estamos siguiendo el turismo, su reglamento, que es algo referente. Ya. El acuerdo ministerial. Señor Bajaray, ¿podría darle bien? Artículo 11. Artículo 1. Definición. Acuerdo ministerial es un acto administrativo unilateral expedido por la autoridad competente o autoridad nominadora que contiene decisiones de carácter general. Acuerdo ministerial número 1850 del 23. Ya. Como bien sabemos, en la materia del turismo, el ente superior es el MINTUR, el Ministerio de Turismo. Y en su primer inciso, para definir el reglamento, para definir lo que significa el acuerdo ministerial, es en el artículo 1, como lo están observando ahora. Y su bibliografía, que de acuerdo al registro oficial, es el número 1850 de 2003. Ya. Características de un acuerdo ministerial.
Kevin, ¿podrías leer? Características de un acuerdo ministerial. A lo largo del documento debe respetarse una cierta estructura que permita proporcionar a los lectores un trasfondo sólido y detallado de la decisión que se expresa en pie del mismo. Para decretar una determinada resolución ministerial, el gobierno debe apoyarse en leyes y reglamentos existentes, y por eso se vuelve necesario señalar todas las razones que la impulsaron. Dicha información sirve también para justificar y defender la medida en cuestión, ya que muchas veces se usa recursos públicos y esto no puede hacerse de forma deliberada. Ya. Este acuerdo ministerial, como bien acabó de leer el compañero Kevin, es una de las que tiene unas características bien definidas para su dicho ejercicio. Consideraciones e importancia de un acuerdo. Aunque su alcance y su ubicación en el ordenamiento jurídico dependen de cada país, puede decidirse que la resolución ministerial es una norma que apruebe un ministro, ya que está vinculada a las políticas del sector que tiene a su cargo. Entonces, en este acuerdo ministerial, ya puede ser el presidente con el decreto ejecutivo que tienen un documento, va decreto ejecutivo, registro oficial o su número de la fecha de actualización que necesita, que de acuerdo haya una falla en este reglamento y pueden hacer una reforma a este acuerdo ministerial. Bien, está. Tipos de acuerdos ministeriales. Marilu, ¿puedes darme el link? Acuerdo comercial. Un acuerdo comercial, también conocido como pacto comercial, es un tratado amplio de impuestos, aranceles y comercio que a menudo incluye garantías de inversión. Acuerdo social. La negociación colectiva es aquella que se realiza entre los trabajadores de una empresa, normalmente, aunque no siempre, reunidos a través de un sindicato o grupo de sindicatos y la empresa o representantes de empresas del sector. Acuerdo marco internacional. Acuerdo marco internacional es AMI. Es un acuerdo firmado entre un sindicato mundial y una empresa multinacional con el fin de establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de los estándares laborales mínimos en todas las plantas que esa empresa posee en el mundo, y muchas veces también en las empresas subcontratistas y tercerizadas. Ya. Siguiente. En eso voy a explicar acerca de los ejemplos de un acuerdo en la actividad turística. Como pueden ver, este acuerdo, los que están visualizando en esta diapositiva, son las que enmarcan más en nuestra competencia, que es el turismo. El acuerdo número 1103, viaje al exterior de Fernando Alvarado Espinel, ministro de Turismo, de 2 al 4 de mayo de 2016, a La Habana, Cuba, para asistir a la reunión de la Comisión de la OMT. Bueno, como bien sabemos, estos acuerdos se dan para una autorización de nuestras autoridades de turismo para el mejoramiento del turismo, ya sea para mejorar, para promocionar el país En exposición, en este punto les vamos a explicar lo que es las resoluciones. Las resoluciones es lo que quiere decir una solución a algo en determinada circunstancia. Ciertas resoluciones se pueden tomar de carácter ejecutivo, legislativo o judicial. En nuestro país, por ejemplo, se encuentran todas este 3 tipos de resoluciones, que ustedes la pueden encontrar también en los GAT provinciales e incluso para tomar consecuencias personales en lo que es las leyes, en lo que es judicial. Las características de las resoluciones, las características en común de los procedimientos de resolución alternativa de controversias en que se puede iniciarse solamente si todos los implicados lo desean expresamente. La resolución o una solución a un problema
sea de cualquier carácter, solamente se puede dar si es que las dos partes están de acuerdo. De lo contrario, estas resoluciones no se pueden dar ya que uno o el otro está en contra. También tenemos el estatuto. Los estatutos, quiero que sepan que son las soluciones que se le busca, por ejemplo, dentro de una empresa. En una empresa pueden crearse estos estatutos. Simplemente son de carácter privado, pueden ser, como decir, en una tienda, o también pueden crearse en ciertas entidades públicas. Todo estatuto se rige a todo el personal que se encuentra trabajando dentro de la empresa. El estatuto, por ejemplo, como decir, las personas tienen que venir todos los días con uniforme azul, o quiere decir también que sea con uniforme verde. De lo contrario, estas personas serán sancionadas con una cantidad de la remuneración básica. Esto es un estatuto que cierta empresa o cierta empresa pública o privada les hacen a todos sus empleados, pero también existen de otro carácter. Por ejemplo, Natalie, lee por favor lo que significan las consideraciones importantes. Consideraciones importantes. Los estatutos pueden ser más o menos rígidos dependiendo del espacio en que se apliquen. Al mismo tiempo, existen estatutos que no son oficiales, pero sí sirven de manera informal para dar cierto orden a las actividades de una entidad o institución. Eso es lo que les quise decir. Por ejemplo, hay estatutos que no son oficiales, pero se dan por sobreentendidos. Por ejemplo, nosotros tenemos las instituciones públicas como son las escuelas. En las escuelas, aquí actualmente en nuestro país, todas las escuelas llevan el uniforme, pero también existen ciertas reglas que deben cumplir los estudiantes, así como también los padres de familia. Por ejemplo, es algo que ustedes les dicen siempre por ejemplo, en la Universidad Estatal Amazónica, que nosotros debemos venir vestidos de una forma adecuada y también debemos regirnos a las normas de la institución. Hay ciertas partes que no están establecidas ya dentro de las normas, pero nosotros las damos por entendidas. Por ejemplo, a ustedes no les dicen que vengan vestidas sexymente o que vengan con sandalias. Uno se da por entendido de que dentro de la universidad uno se debe vestir de una forma formal y también debe ser un poco adecuado y dependiendo a la ocasión que se dé dentro de la universidad. Muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Este ha sido el grupo 1 con el tema 4. Hasta la próxima. Bueno, queridos compañeros, ya hemos finalizado nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado, hayan entendido y que se hayan divertido con la dinámica que hicimos. Ahora les vamos a dar un cuestionario de preguntas donde van a responder 10 preguntitas. Esto es de forma grupal. ¿Sí? Esperamos que por favor contesten y que todos comprendan. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Yo les voy a leer un poco acerca de lo que son las preguntas. Bueno, como primera pregunta tenemos qué es decreto. Segundo, señale 2 formas en las que se El reglamento. ¿Qué significa la instancia? No entendería. No, es que es una resolución. Creo que la parte iniciativa responde serían resoluciones que se realizan. No, eso puede ser son las que se realizó un acuerdo. Eso, ¿Qué significa la importancia normativa? Constituye un conjunto de disposiciones obligatorias para la población. Subrayar hacer, por favor. ¿Qué significa el número relativo de la cuenta? ¿Qué significa el número correlativo de la cuenta? Es un conjunto de normas, un orden, un ritmo, un buen gobierno, el funcionamiento de algo nacionalmente relacionado o comunidad. No.
¿Qué es reglamento? Conjunto ordenado de reglas o preceptos dados por la autoridad competente para la Es un acto de administración. Declaración voluntaria que el Estado o organismo público realiza, ¿será? ¿Era esa? Sí. No, es hoy. Que se digo falta la J y el I. ¿Qué son resoluciones? Sí, está bien. Sí, ya. Ya supera. Ya terminamos. Ya terminamos. Los nombres. Los nombres. Doctor. Tengo una mala relación en tu puto. Bueno, agradecemos a todos los compañeros que nos han colaborado. Los compañeros han tenido una buena calificación, han obtenido un 10, por lo que se entiende que han comprendido el tema. Y quiero pedir un aplauso para todos ustedes y para nosotros y para todas las personas. Gracias. Bueno, este ha sido el grupo número 1 con el tema número 4. Hasta luego.